Bendiciones, hermanos, Dios les bendiga. Hoy martes estamos ocupando los medios de comunicación para poder transmitir la palabra del Señor, poder compartirla con ustedes, y vamos a continuar lo que quedó pendiente el martes de la semana pasada, que estábamos hablando de Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Jesús ya está terminando el Sermón del Monte y le hace una invitación a sus discípulos a entrar por la puerta estrecha. Y quedamos capítulo 13 y capítulo 14, la puerta estrecha. Entrar por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Amado Dios, te pido que a través de tu Santo Espíritu nos ayude a entender la Escritura. Abre nuestros oídos para que tú hables a cada uno de nosotros. Señor, este mensaje lo dejamos en tus manos, Señor Jesús, para que cada uno reflexione, medite de su palabra. Lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Señor. Dijimos que para entrar por el camino angosto había que dejar las comodidades de este mundo. Para entrar por la puerta estrecha hay que abandonar las comodidades de este mundo. Este es pareciera como un juego de palabras, pero es lo que el Señor nos está pidiendo. En Lucas capítulo 9, versículo 57, vemos que hay un hombre en el camino y le dice a Jesús que lo va a seguir donde quiera que él vaya. Y el Señor se detiene y le dice si está consciente de lo que él está diciendo. Era un hombre que tenía comodidades, tenía lujos, y era un hombre adinerado, al parecer, porque no siguió a Jesús. La Biblia no lo vuelve a mencionar. Por favor, escucha la respuesta del Señor Jesús en el versículo 58 del capítulo 9. Y Jesús le dijo: las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Quiero explicar este versículo y vuelvo a repetir. Jesús va por un camino estrecho. Viene un hombre y le dice: Señor, yo te seguiré donde tú vayas. No me importa, anhelo ser tu discípulo. Quiero caminar contigo. Jesús se queda mirándolo y le dice: ¿de verdad me quieres seguir? Quiero que sepas que hay un costo que hay que pagar por seguirme. Es posible que al seguirme tengas que dejar ciertas comodidades, ciertos lujos, ciertos placeres que tanto te gustan, que tanto te agradan. Las zorras tienen guarida y tienen donde dormir. Las aves de los cielos tienen nido en los árboles, pero yo no tengo dónde recostar mi cabeza. Él le dice a este hombre: si tú me vas a seguir, lo primero que tienes que hacer es dejar todas las comodidades humanas. Entonces el hombre se quedó pensando y la Biblia no vuelve a mencionar el tema de este hombre. Este hombre no vuelve a aparecer en la Biblia. ¿Le interesó seguir a Jesús? Por supuesto que no. Ahora tenemos que aplicar esta enseñanza a nosotros. ¿Tú de verdad quieres seguir a Cristo? ¿Tú y yo de verdad queremos ser discípulos de Cristo? Tenemos que dejar varias cosas. Tenemos que dejar varias comodidades que nos ofrece el mundo, como la internet, porque el mal uso de la internet nos lleva a otras cosas que no corresponden. Eso nos distancia de Dios. Eso rompe la relación con Dios. Todo lo que el mundo nos ofrece tiene que pasar a un segundo plano. Si queremos realmente seguir a Jesús, debemos saber que no es tan fácil. Entonces, ¿qué hacemos? Entramos por el camino angosto, porque si usted quiere seguir a Cristo cargando todo lo que el mundo le ofrece, no se va
a entender, no se está entendiendo el mensaje que estoy entregando. Queremos llevar todas las cosas del mundo y también queremos seguir a Cristo. Queremos seguirlo a Cristo con la pornografía, queremos seguirlo con el alcohol, con la droga, queremos seguirlo con las murmuraciones malintencionadas, con nuestra arrogancia, con nuestra altivez, con nuestra soberbia. Queremos seguir guardando toda esa basura. Jesús nos dice, si quieres ser mi discípulo, tienes que abandonar todo para que de verdad me puedas seguir como un verdadero hijo de Dios. Este hombre quería seguir al Señor Jesús, pero las comodidades de este mundo se lo impidieron. ¿Cuántos quieren seguir al Señor, pero no quieren abandonar las comodidades de este mundo? No importa cuántas comodidades nos ofrezca este mundo. Si hemos sido llamados por el Señor Jesús, debemos estar dispuestos a renunciar a ellas. ¿Estamos dispuestos a renunciar a las comodidades del mundo? Por eso Jesús le dijo a este hombre que tenía tantos lujos, tanta riqueza, tanto amor por el dinero. Las zorras tienen guarida, las aves de los cielos nido, pero yo no tengo dónde recostar mi cabeza. Es decir, si tú me vas a seguir por dinero, no me sirves. Es cosa de mirar los canales de televisión, es cosa de escuchar las radioemisoras cristianas, que se ha transformado en el último tiempo una cosa del amor al dinero. Para entrar por la puerta estrecha hay que abandonar los intereses del camino ancho. Lucas capítulo 9, estoy en el mismo capítulo, versículo 59. Jesús sigue hablando sobre el costo de seguirle. Y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Versículo 60. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Aquí la cosa cambia. Lo primero que fue, porque no estuvo dispuesto a seguir con sus comodidades. A este hombre le invita a que lo siguiera. Y él le dijo, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Lucas no nos dice si el padre había muerto o no, si tiene alguna enfermedad terminal. El padre no había muerto, por supuesto que no, porque si el padre acababa de morir, este hombre no estaría detrás del Señor, estaría en el funeral. El Señor le está diciendo, sígueme, pero el hombre sigue dando excusas. Jesús proclamó que el verdadero discipulado demanda una acción inmediata. Tal vez este hombre no quería seguir a Cristo al instante y usó a su padre como excusa. Hay un costo en seguir a Jesús y cada uno de nosotros debe estar dispuesto a servirle, aun cuando requiere sacrificio. Este hombre estaba dispuesto a seguir al Señor, pero sus intereses personales se lo impidieron. No lo dejaron sus intereses. No podemos permitir que nuestros intereses personales nos terminen alejando del llamamiento del Señor Jesucristo. Para entrar por la puerta estrecha hay que abandonar el sentimentalismo del camino ancho. ¿Sentimentalismo a qué me refiero? Versículo número 61. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero deja que me despida primero de los que están en mi casa. Versículo número 62 del capítulo 9 de Lucas. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Qué nos quiere decir Jesús a nosotros? ¿Qué nos exige el Señor? Una dedicación total, no una entrega media. Hay que tener en cuenta el costo de estar dispuesto a abandonar todo lo que se nos ha dado. Aquí tenemos un tercer ejemplo. Este hombre se ofreció solo. Yo te voy a seguir, pero primero permite ir a despedirme de mi familia. Un hombre con mucho sentimentalismo. No puede abandonar a mi novia.
Yo la amo mucho, amo sus ojos llamativos. No puedo vivir sin ella. Pero esa muchacha no es cristiana. Esa muchacha le gusta la fiesta, le gusta el alcohol, le gusta el cigarro, le gusta el sexo y no le importa con quién lo haga. Pero yo la amo. Entonces quédese con la muchacha, pues usted no puede ser discípulo de Cristo. Tiene que dejar ese sentimentalismo, porque ama más a la muchacha que a Cristo. Amén. Tiene que ser un sentimentalismo que supere el amor verdadero de Dios. No puede estar por encima del amor de Dios. Este hombre quería seguir al Señor Jesús, pero su sentimentalismo se lo impidió. Por hermoso que sea nuestro sentimiento, jamás debemos permitir que se interpongan con el llamado de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 16, 24. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Seguir a Jesús implica una verdadera vocación. Tiene que ser una entrega verdadera, con riesgo de muerte y sin posibilidad de retroceso. Si alguno de verdad quiere ir al cielo, debemos negarnos a las comodidades de este mundo. Todo lo que este mundo nos ofrece. Tenemos que tomar la cruz de Cristo, porque nos van a perseguir. Y es posible que seamos rechazados por nuestra propia familia. Es posible que aún nos toque pagar con nuestra propia vida. Como nuestros hermanos que están sufriendo allá en el Medio Oriente, allá en Etiopía, en Siria, masacran iglesias completas. Lo que estoy diciendo es algo que nos debe hacer meditar seriamente. Muchos pensamos que somos cristianos verdaderos, pero cuando llega el momento de morir, nos damos cuenta que no era así. Se lo voy a demostrar con la Escritura, y pongan mucha atención. Juan capítulo 6, versículo 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Jesús dijo, el que cree en mí, ese tiene vida eterna. Y no olvide esta frase. Versículo 48, yo soy el pan de vida. Esta es la primera declaración de nuestro Señor Jesucristo del yo soy. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, y si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Cómo puede Jesús darnos su carne como pan para que comamos? Comer pan de vida significa aceptar a Cristo y unirnos a Él. Nos unimos a Cristo en dos formas: al creer en su muerte y resurrección, y al dedicarnos a vivir con Él, dependiendo de su enseñanza, para confiar en el Espíritu Santo que hemos de recibir. Por supuesto, ellos estaban pensando en comer carne en forma literal. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Esta es una declaración asombrosa. Nuestro Señor estaba preparando a estos hombres para aquella última cena y para la institución de la cena del Señor, al ser la sangre un símbolo de vida. Le estaba diciendo que iba a entregar su vida. ¿Recuerdan que les dije que memorizaran el versículo 47, el que cree en mí tiene vida eterna? En el versículo 54 verá que ambas frases son sinónimas. El que come mi carne y bebe mi sangre
tiene vida eterna. La vida en la carne, la vida de la carne está en la sangre. Así es. Jesucristo indicó que derramaría su sangre sobre la cruz y así nos daría vida. Gloria a Dios. La salvación es mediante nuestra aceptación de su sangre, que fue derramada en la cruz para darnos vida. Amén. Esta es la frase, es la base del sacramento de la cena del Señor. Amén. ¿Qué significa comer su sangre y beber su sangre? Es creer en lo que Él enseña, su doctrina, su palabra. El comer su sangre es comer la palabra de Dios. Yo soy el pan de vida. Israel comió el maná en el desierto. Nosotros tenemos que comer la palabra. Amén. La palabra tiene que entrar, porque algunos hasta el día de hoy la palabra solamente la saborean. Así es. No se están comiendo la palabra, no la tragan, no la hacen suya. Así es, Señor. Se quedan solo con el concepto intelectual. Nunca llegan a comer y permiten que la palabra se convierta en ríos de agua viva, Gloria a Dios. que nos transforme, que transforme las vidas de cada uno de nosotros para siempre. Gloria. Versículo número 55. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Gloria a Dios. Versículo número 56. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo, el que come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que de este pan come, vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Amén. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Jesús les dijo que no le iban a comer a él literalmente, porque él regresaría al cielo. Sabiendo que Jesús en sí mismo, que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Porque si viviere al Hijo del Hombre subir donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Grítelo fuerte, iglesia amada. Las palabras que yo he hablado son espíritu y vida. Las palabras que estoy predicando en este momento son las que nos van a llevar al cielo. Gloria a Dios. El Espíritu Santo da vida espiritual. Versículo número 64. Porque hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le había de entregar. Y dijo: por eso es dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Atienda con mucha atención este versículo, por favor, iglesia. Versículo número 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dejaron de ser sus discípulos porque no entendieron la palabra. Amén. Porque las palabras de Jesús se hicieron como muchos de sus seguidores y lo abandonaron. Jesús le estaba diciendo: no estoy hablando que tienen que comerme a mí. Lo que tienen que comer es la palabra. Y por esa palabra se tiene que hacer vida en nosotros. Cuando usted come la palabra de Dios, esa palabra hace vida en nosotros. Amén. El Espíritu tiene que entrar en nosotros. Sí, Señor. El que rechaza la palabra nunca entrará por el camino estrecho, el camino angosto. Amén. Se va a perder. Por eso volvieron atrás. Amén. Aquellos discípulos que volvieron atrás jamás
entraron por la puerta estrecha. Jamás entraron por el camino angosto. Siempre estuvieron cerca, pero nunca entraron. Estos discípulos no eran verdaderos creyentes. Su fe no era genuina, era una simple emoción temporal. Y eso nos pasa a muchos de nosotros, los cristianos. Son cristianos de nómina, de mentira, que aparentan ser cristianos. Las iglesias por todo el mundo están llenas de estos falsos cristianos Así es. que transitan por el camino equivocado, aparentan lo que no son. Ponga atención a la lectura, por favor, amada iglesia. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo y por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ella, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Amén. ¿Qué es lo que nos está diciendo el apóstol Pedro? Que esa gente que caminaba por el camino angosto con nuestro Señor Jesucristo y que parecían cristianos, vuelven a enredarse otra vez por el camino ancho. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Pedro se refiere a una persona que conoció a Cristo y no supo cómo ser salva, y que posiblemente recibió la influencia de otros creyentes, pero no obedeció a la palabra. Amén. Así es, Señor. Pero luego le rechazó la verdad y se volvió al pecado. Sigue diciendo el apóstol Pedro en el versículo número 21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Versículo 22, porque les aconteció lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Tenga misericordia el Señor. Amén. Cada persona que un día que parecía cristiano y dejó el camino angosto y se volvió a lo mismo, es igual al perro que vomita, da la vuelta y al rato vuelve y se come el mismo vómito, porque había vomitado su pecado y vuelve a lo mismo. Es igual que la puerca, que la lavan, la bañan, la cepillan, pero cuando se descuidan, vuelve a revolcarse en el barro. Así es. De todas las multitudes que acompañaron al Señor Jesucristo durante su ministerio, solo 120 lo siguieron después de su muerte. A Cristo le seguían muchas multitudes, Amén. pero no era por un amor genuino, era por un interés. Así es. Donde Cristo llegaba, mucha gente le acompañaba. Y al final, solo 20 entraron por la puerta estrecha. Hechos capítulo 1, versículo 15. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en números. De toda esa multitud solamente quedaron 120. Esto demuestra que para ser cristiano no es fácil. Muchos que creen haber entrado por la puerta estrecha terminaron en el camino ancho. Amados hermanos, sé que este mensaje nos va a confrontar a cada uno de nosotros. Ser cristiano no es fácil. La demostración de que toda esa multitud, solo 120 pasaron la prueba. Los demás se perdieron. No es fácil ser cristiano. Muchos en el día de hoy tan solo son simpatizantes del cristianismo, Así es. porque no quieren dejar las comodidades, no quieren dejar los intereses, no quieren dejar la parte emocional. Termino este mensaje con estos dos versículos. Jesús nos habla de estos tiempos que estamos viviendo. Tiempos difíciles y tiempos complicados. Amén.
Mateo 24, versículos 12 y 13. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se ha enfriado. Con las enseñanzas falsas y la pérdida de valores morales, viene una enfermedad particularmente destructiva. Y lo estamos viviendo. La pérdida del verdadero amor de Dios. El pecado se enfría por nuestro amor a Dios. Volvemos a caminar por el camino ancho porque hemos perdido el amor a Dios. Nadie podrá amar si solo piensa en sí mismo. Nadie puede amar a Dios si está pensando las 24 horas en sí mismo. Versículo número 13. Y esto nos debe dar aliento. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Los tiempos de prueba sirven para diferenciar a los cristianos verdaderos. A los que son cristianos no solamente cuando las cosas van bien. Recuerde los beneficios de permanecer firme. Amén. De seguir a nuestro Señor Jesucristo por este camino angosto. Por este camino que muchas veces se nos hace difícil. Pero con la ayuda del Espíritu Santo vamos a poder avanzar. Amén. Solamente con la ayuda del Espíritu Santo vamos a poder vencer las comodidades de este mundo. Solo con el amor de Dios, centrarnos en el amor de Dios, vamos a dejar los sentimientos por las cosas que nos retienen. Iglesia amada, tenemos que ser cristianos genuinos, verdaderos. Amén. Que el primer amor que debe haber en nuestras vidas debe ser el Señor Jesucristo. Sí, Señor. Consciente que la decisión de entrar por este camino nos va a significar algún sacrificio. Por supuesto que sí. Pero no olvidemos que el Señor no es deudor de nada, Amén. ni de nadie. Amén. Y nos va a recompensar cuando lleguemos al final de este camino. Dios les bendiga. Mediten en esta prédica, en este sermón. Que tenemos mucho que aprender de esto. Tenemos mucho de qué reflexionar. Si realmente vamos caminando por el camino correcto. Si realmente somos cristianos como Dios demanda que lo seamos. La respuesta la tienes tú y la tengo yo en mi corazón. Por lo tanto, reflexionemos, meditemos, y si tenemos que recapacitar, aún estamos a tiempo. Aún estamos a tiempo de hacer las cosas que Dios nos pide. Amén. Dios les bendiga enormemente a cada uno de ustedes. Bendiciones. Ore por la palabra. Paz del Señor. Amado Dios, yo sé, Señor, que esta palabra está tocando muchos corazones. Amén. Yo sé que esta palabra ha tocado también mi corazón, Gloria a Dios. para que recapacitemos, Señor, para que valoremos las enseñanzas que tú nos estás dando y podamos, Señor, aceptar esta invitación del Señor de Jesucristo de entrar por la puerta estrecha, Amén. de entrar por este camino angosto. Señor, te pido con todo mi corazón y lo anhelo con todas mis fuerzas, que cada uno de mis hermanos entre por esta puerta Amén. y transite por este camino. Amén. Y dejemos que el Señor nos molde a su voluntad. Amén. Y dejemos que Él nos guíe. Sí, Señor. Y que todos nuestros pensamientos, todas nuestras comodidades, todas nuestras cosas materiales están en Cristo. Están en Cristo Jesús. Bendigo a la iglesia. Amén. Bendigo su palabra. Sí, Señor. Bendigo al Espíritu Santo, Amén. que me ha usado para poder compartir con ustedes este mensaje. Gloria Y a que este Dios. mensaje sea de bendición para cada uno de nosotros. Amén. Y lo pongamos por obra en nuestra vida. Sí, Señor. Que seamos capaces, tengamos la valentía de ponernos detrás de esta enseñanza. Es la única manera de que podamos llegar al cielo. Amén. Es la única forma de llegar a la vida eterna y poder ver a nuestro Señor Jesús en toda su magnitud, en toda su divinidad. Gloria a Dios. Dios les bendiga, iglesia. Dios les bendiga enormemente. Bendiciones. Amén y amén.